¿Te atreves a conocer los casos más sangrientos e indignantes de feminicidio que se han dado actualmente? Hoy te contaré y mostraré 3 historias de horror, donde lamentablemente las mujeres fueron víctimas de la violencia más extrema por parte de sus parejas. Los crudos detalles e historias te harán perder un poco la fe en la humanidad, pero sin duda te dejarán perturbado y afectado por largas noches, además de cuestionarte hasta dónde el ser humano es capaz de llevar a cabo sus actos más crueles y perversos. Te advierto que el siguiente material contiene imágenes y testimonios muy fuertes que pueden afectar tu sensibilidad, pero si aún así te atreves a verlo hasta el final, empecemos a desentrañar las aberraciones y motivaciones más crueles de algunos seres humanos. Comenzamos fuerte. Uno de los casos que en 2018 indignó y aterró a los vecinos de la aldea de la Isla del Norte, ubicada en San Miguel, Guatemala. Miss Pac-Man es el apodo que se le dio a Alejandra Ikochub, una joven guatemalteca de 19 años que fue aniquilada por su pareja Mario Tour. El motivo del ataque fue un supuesto engaño de Alejandra, que había salido a visitar a una hermana y fue vista bajando de un camión por Mario, que la acusó de infidelidad y la atacó brutalmente en su casa. Inmediata y cobardemente, este sujeto, al perpetuar este acto, se dio a la fuga. Los vecinos escucharon los gritos de Alejandra y entraron a la vivienda, donde la encontraron agonizando, con el rostro dividido a la mitad y las manos cercenadas. Algunos de ellos grabaron videos de la escena que luego se filtraron en internet y se hicieron virales bajo el nombre que ya hemos mencionado al inicio, Miss Pac-Man. La persona que grabó este crudo hecho estaba llorando al escuchar los gritos y gemidos de Alejandra. Al entrar a la casa y verla en la cama, llena de su líquido vital por todas partes, la mujer estaba ya sin sus manos y solo gemía agonizando. Su mirada estaba completamente perdida mientras lanzaba estos gemidos. Se veía como su rostro se abría y cerraba por la mitad, mientras chorros de su líquido vital salían dejando la cama en un charco. Es tan gráfico y crudo dicho material que algunas personas que se atrevieron a ver el material completo quedaron tan afectadas y perturbadas que tuvieron que recurrir, algunas de ellas, a terapia, pues mencionan que en las noches podían ver en sus sueños o al cerrar los ojos las imágenes de agonía de esta pobre mujer. A continuación, te dejaré el audio original de dicho suceso macabro y aberrante. Te vuelvo a confirmar que aunque no mostraré el video por obvias razones, los sonidos pueden herir tu sensibilidad. Corre bajo tu propio riesgo escucharlo. Mira la mano, aquí está tirada, mira. Y cortó su... Puta, sacudí, por Dios, de la gran puta, por ay, Dios mío. Puta, está más rash, madre. Ay, Dios, y la que el solo, y la que el y digo... la, y la que es fatal, pues yo, tipo, y la, digo...
Afortunadamente, en este caso, las autoridades actuaron a tiempo y a los 4 días, Mario fue capturado cuando intentaba escapar a la Ciudad de México. Fue condenado por feminicidio a una pena de 25 años en prisión. El caso de Alejandra causó, más allá del terror de quienes, en carne propia, grabaron los hechos, una gran indignación. ¿Crees que para este tipo de actos fue justa la condena o merecía pena de muerte este sujeto? Déjame saber en la caja de comentarios tu opinión. TikTok, una plataforma que para muchos es una fuente de diversión y entretenimiento, donde pueden ver videos de todo tipo, desde bailes, retos, humor, hasta consejos y tutoriales de cualquier tipo. Es también una plataforma que puede mostrar una realidad distorsionada, donde las apariencias engañan y donde lo que parece felicidad puede ser en realidad sufrimiento. Esto fue lo que le pasó a Marilyn Martínez, una TikToker peruana que tenía más de 600,000 seguidores y que en ocasiones grababa videos con su esposo, mostrando una supuesta armonía y complicidad, pero detrás de esos videos se escondía una historia de violencia y abuso que terminó en un brutal feminicidio. El 16 de enero del 2023, en el distrito de San Borja, en Lima, Perú, se produjo el trágico desenlace. Alexander, en un ataque de ira, acusó a Marilyn de serle infiel y la apuñaló 30 veces con un cuchillo de cocina en presencia de su hijo de apenas 8 años de edad, que quedó en estado de shock. Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de Marilyn y llamaron a la policía, que llegó al lugar y encontró el cuerpo sin vida de la mujer y al agresor, que confesó el crimen. El 19 de enero, Pinedo Barro fue conducido al lugar del crimen para recrear lo que había ocurrido. Sin mostrar ningún arrepentimiento, pidió que lo filmaran para que explicara cómo habían sido los últimos instantes de su esposa. En su rostro no existía ni una pizca de remordimiento al relatar los hechos. El niño se encuentra bajo el cuidado de su abuela actualmente, que lo ayuda a superar, con apoyo de un psicólogo, este terrible episodio. Las autoridades fiscales tienen 9 meses para recoger todas las evidencias que puedan presentarse contra el autor del crimen. Aquí te muestro el video donde confiesa su crimen aterrador, y la cereza sobre el pastel es que termina diciendo que pensó por un momento en quitarse la vida, pero como es muy cobarde, no lo hizo. Yo cuando la maté, yo vi su hueso de ella, subí su hueso, vi toda la sangre que salía. Entonces yo dije, acá me toca a mí, empiezan cobarde, que no me puedo suicidar. Por ahí es lo que me espera. Podríamos terminar con varios casos recientes y lamentables de feminicidios que son ya el pan de cada día en nuestro país, pero si hay algo que, más que causar coraje e indignación, causa una sensación vomitiva en toda la extensión de la palabra, es cuando un supuesto padre, aquel que debería dar la vida por sus hijos, protegerlos, amarlos y criarlos, es la encarnación demoníaca que termina con la vida de ellos mismos. Este caso ha sido uno de los más recientes y sádicos en Guadalajara, Jalisco, más precisamente en El Salto. Y a pesar que la persona, como lo hemos leído, es el padrastro, no da ningún tipo de crédito para que estos actos sucedan más, actos que nos dejan pensando a dónde estamos llegando, no solo como sociedad, sino como seres humanos. El pasado 1 de septiembre de este año 2023, la Fiscalía de Jalisco inició un operativo por una alerta Amber para intentar dar con el paradero de una pequeñita de apenas 3 años de edad que desapareció el 27 de agosto del mismo año. Todo empezó a torcerse cuando la madre de la niña apareció en un estado afectado emocional y mentalmente en el centro de Guadalajara, pues se dice que esta padece de esquizofrenia.
Solo mencionaba entre lágrimas y aparente confusión que le habían quitado a su hija, pero que no sabía quién ni dónde. Todo esto podría parecer tener cierto sentido, puesto que la madre, al tener este tipo de enfermedad, no recordaría dónde dejó a su hija y tal vez, por el mismo delirio, podría estar tan confundida que sin saberlo, algún familiar estaría cuidando de la pequeña. Pero después de una exhaustiva investigación, la fiscalía hizo un cateo en la casa de esta mujer donde vivía su pareja para encontrar la aterradora escena donde la pequeñita estaba ya fallecida dentro de una cubeta. Dejo un pequeño fragmento de la noticia. Si quieres ver el video completo en la descripción, dejaré el link a el hilo de Twitter. Pequeñita se localizó al interior de una cubeta dentro de una vivienda en el fraccionamiento Cima Serena. Ella había sido reportada como desaparecida a finales del mes de agosto, Becky, y bueno, pues desafortunadamente se trató primero de una extorsión y luego se localiza sin vida esta pequeñita. Kailani Guadalupe es la menor de 3 años de edad que fue reportada como desaparecida el pasado 27 de agosto de este año. Su madre declaró que la pequeña había sido raptada por su padrastro. Según datos de la fiscalía, este hombre identificado como José Guadalupe N. fue detenido como principal sospechoso, ya que datos de prueba advierten que intentó extorsionar a la madre de Kailani. Historias como estas, a diferencia de las que suelo subir al canal, pueden sin duda ser más chocantes e indignantes. Sinceramente, espero que te causen este tipo de sensaciones, y si estás pasando por una relación complicada de violencia, no dudes en pedir ayuda a tus seres queridos más cercanos. Nadie tiene que soportar ningún tipo de abuso. Hazlo antes de que, como en estos 2 primeros casos, sea demasiado tarde. Finalmente, si mi trabajo te ha gustado, déjame un like y suscríbete. Esto me motiva a seguir creando este tipo de contenido aterrador para tu entretenimiento, pero también informativo, para que evites llegar a este tipo de desenlaces tan inhumanos. Nos vemos en la próxima.